Buenas noches, bienvenidos a otro evento de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Esta noche tenemos la charla de obesidad, actualización del tratamiento médico. Estamos aquí con la profesora doctora María Cristina Jiménez, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, y nuestro presentador de lujo es el profesor doctor Elvio Bueno, quien es profesor de Clínica Médica en la segunda cátedra de Clínica Médica del Hospital de Clínica de la Universidad Nacional de Asunción, es past president de la Sociedad Paraguaya de Estudios de la Obesidad y el actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo. Sin más trámites, buenas noches para todos y le paso la palabra al querido doctor Elvio Bueno. Buenas noches, gracias a la sociedad, como decía en un post que hice hace unos días a mi querida Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, que para mí es mi casa natural, y a mis queridos compañeros internistas. De hecho, yo me siento hasta ahora un internista, básicamente un clínico general de alma y de corazón todavía, ¿verdad? Así que me siento como en casa con ustedes y en familia, ¿verdad? Quiero quiero aclarar, ¿verdad? Como dije hace algún tiempo, de que esta conversación va a ser más que nada eh, voy a socializar un poco con ustedes algunas conferencias que he visto en las últimas semanas sobre algunas conferencias que he visto sobre el tema de obesidad y que me parecieron interesantes, porque son algo novedosas en varios aspectos sobre el tratamiento de la obesidad y sobre todo del tratamiento del tratamiento de la y sobre todo del tratamiento sobre todo el tratamiento de del problema de la recurrencia de la obesidad y del manejo del problema quizá más serio, no, del manejo de la obesidad, que es el hecho del rebrote o la vuelta del ascenso del peso, ¿verdad? Porque de hecho la mayor parte de la gente baja de peso cuando se embarca en esa aventura, pero después de cierto tiempo vuelve a subir, entonces ese es el problema, ¿verdad? Entonces vamos a conversar La más que nada reganancia. sobre la reganancia de peso, exactamente. Entonces sobre eso es lo que vamos a conversar sobre todo. Vamos a hablar, desde luego, siempre estas charlas empiezan con un tema, con una cuestión relacionada a la epidemiología, ¿verdad? En el New England hace unos 3 años más o menos salió una interesante evaluación epidemiológica, relacionando un poquito de lo que ha pasado en los últimos 25 años sobre este punto en varios países en el mundo, en 195 países, y nos muestra cómo, esta lámina nos muestra básicamente cómo tres aspectos, básicamente esta lámina nos muestra. Primero, en mujeres y en varones, y también relaciona el índice sociodemográfico, de acuerdo a si es índice sociodemográfico bajo, medio o alto, ¿verdad? Un poco relacionando cuestiones económicas y sociales, ¿verdad? Eh, Ustedes ven cómo el problema eh, en países en donde el índice sociodemográfico es bajo no es tan pronunciado como en países donde el índice sociodemográfico es alto. Pero también el problema de la obesidad es un problema de género. Ustedes ven cómo todo lo que es en rayitas discontinuas es en sexo femenino, es notablemente mayor que en las líneas continuas. Y como ven, cómo eso es notablemente superior, ¿verdad? Entonces, es un problema sociodemográfico, pero también es un problema de género y también es un problema de edad. Como las edades medias, la prevalencia es notablemente mayor comparativamente con las edades tempranas y las edades finales
de la vida, ¿verdad? El problema de la obesidad es un problema que va increciendo en en todos los países, cualquiera sea el índice sociodemográfico, incluso en aquellos países donde el índice sociodemográfico es bajo. O sea, no está excluido prácticamente ningún tipo de país en ese sentido. Em, y este es un mapa, y este es eh, Y este es un mapa que nos muestra un poco esa prevalencia. Vemos acá el Paraguay como la prevalencia en varones nos muestra que estamos ubicados más o menos en el cuarto lugar en términos de prevalencia mundial, pero en mujeres estamos ubicados prácticamente en los grupos que están en el tercer lugar de prevalencia mayor de obesidad en el mundo, ¿verdad? Comparativamente en este mapa mundi de frecuencia. Esta es la encuesta, estos son los datos oficiales que hasta ahora manejamos en el país nosotros según la encuesta nacional del 2011, que son los datos oficiales que hasta ahora manejamos para este tipo de patologías. Nuestra población, nosotros en mujeres tenemos el 60% de nuestras mujeres tiene sobrepeso, el 57% de nuestros varones y obesidad, el 26% de las mujeres y el 22% de varones. Nuevamente, el mismo fenómeno que les había mostrado a nivel internacional, es decir, es una cuestión de género, como les había dicho anteriormente. Las comorbilidades, desde los 90 hasta el 2015, han aumentado, tanto en trastornos musculoesqueléticos, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad crónica renal y la diabetes mellitus, todas han aumentado notablemente si hacemos los cálculos de los años 90 a los años 2015. Ahora vamos a lo que quizás les interese más como médicos internistas o generales prácticos. Esta es una conferencia muy interesante que nos habla sobre el problema de la mantención de la pérdida de peso. ¿Cuáles son los fundamentos fisiopatológicos que justifican las dificultades para mantener el peso? Eh, el problema es que la mayor parte de los humanos pierde peso por 6 a 9 meses nomás. Sea cual sea el tipo de dieta que utilice, pierde peso los primeros 6 meses y después ya empieza a subir. Solo un sexto de los pacientes puede perder peso más de 10% y 15% de su peso pierde menos del 10% de la gente y menos del 5% pierde más del 20% y lo puede sostener por más de un año según la encuesta nacional norteamericana, ¿verdad? Y eso es porque si ustedes hacen una evaluación del gasto energético, de la composición musculoesquelética, de las biopsias musculares y del eje neuroendocrino y de la fisiología del sistema nervioso autónomo, van a encontrar que por cada evaluación que ustedes hagan a la pérdida de peso del 10% o del 20%, somos gente absolutamente diferente en cada meseta de pérdida de peso. Cada vez que bajan, por cada 10% de pérdida de peso que pierden de peso, el 20% tienen, para mantener esa pérdida de peso, necesitan 20% menos de calorías cada vez que bajan a ese nivel. Y el organismo, como yo les suelo decir a veces a mis pacientes, entiende que eso es una agresión y despierta un sistema coordinado eh, muscular, endocrino y del sistema nervioso que favorece la reganancia de peso. Entonces el cerebro responde con una expectativa, o sea, cada vez que uno baja de peso, el organismo responde tratando de interpreta esa situación y hace que convierta la comida en un premio, ¿verdad?
cada vez que uno hace algo, busca la comida como un premio y le encuentra, digamos, el sentido al sabor. Decrementa la restricción de alimentos, aumenta el hambre y disminuye la saciedad. La disminución del gasto energético conduce a un aumento de la comida, lo cual lleva a la tormenta perfecta para la reganancia de peso. Un estudio muy interesante que se hizo en ese sentido es que en un registro nacional del control del peso que existe en Estados Unidos, se estudió a un grupo de mujeres caucásicas que ya tenían 6 años de pérdida de peso, con una dieta de 100 a 150 calorías menor a sus requerimientos, con un nivel de actividad de 45 minutos diarios, y que habían perdido por lo menos 70 libras, que es equivalente más o menos a 30 kilos, ¿verdad? Durante todo este tiempo, y encontraron de que tenían un tono del sistema nervioso simpático disminuido, un tono parasimpático aumentado, todo su TSH y su T3 disminuida, un nivel de leptina disminuida, una eficiencia de captación de la glucosa disminuida, un gasto energético físico disminuido, una disminución de la cantidad de comida, una percepción disminuida y una restricción de la cantidad de comida ingerida también disminuida. Este es el fenotipo de la persona que ha bajado de peso. Y este fenotipo hormonal y conductual es el que tarde o temprano le lleva a la persona a volver a subir de peso. Si a esta persona nosotros le damos leptina, corrige el gasto energético, esa reducción del gasto energético global. Y si le damos triotinonina al mismo tiempo, también corrige ese fenotipo. La conclusión de esta conferencia es que la enfermedad crónica, la obesidad es una enfermedad crónica y que la medicina de precisión, en donde se identifica cuál es realmente el trastorno hormonal que está detrás de este problema, necesariamente llevaría a un mejor manejo de esta situación. La pregunta es, nosotros como médicos prácticos tendríamos que asumir que el fracaso de nuestra gestión ante la obesidad y decir, no, nosotros vamos a lograr que nuestros pacientes bajen de peso y tenemos que asumir nomás luego que van a volver a subir de peso. Este señor que es Graham Thomas hizo hace poco una conferencia muy interesante en el contexto del Congreso de la Asociación de Diabetes Americana. Es de una universidad que está en la ciudad de Nueva York, la Brown University del Hospital de Miriam. Ellos tienen un registro, como les dije, un registro nacional del control del peso. Y se hizo esta pregunta, ¿verdad? O sea, si realmente tenemos que asumir nomás ya el fracaso. Y realmente no existe ningún grupo. La respuesta es que sí existe. En Estados Unidos tienen un registro de aproximadamente unas 10.000 personas que han reducido 5 años o 6 años, tienen más o menos una reducción de peso. Es un grupo en donde son 77% son mujeres, de las cuales 95% son caucásicas, tienen un promedio de casi 50 años y han perdido 33 kilos. O sea, yo pasé esto de libras a kilos, ¿verdad? Lo han mantenido por 5.7 años. 89% usan dieta y actividad física, básicamente, ¿verdad? Esto me pareció muy interesante. ¿Cuáles son las características de estos pacientes? La mayor parte de los que mantienen tienen actividad física permanente, ¿verdad? Tienen una
2.970 calorías por semana pierden aproximadamente. Esto es muy interesante. El 35% de ellos se pesan prácticamente diariamente, ¿verdad? Tienen alrededor de 1.700 calorías diarias es su consumo calórico. Tienen una alta variedad de alimentos de bajas calorías dentro de su repertorio de alimentación, comparados eh, con una alta variedad, comparados con los obesos, que tienen una alta variedad de consumo de comida de alta cantidad de grasas. Y, y estas cuestiones, digamos, estas costumbres son muy importantes. Tienen un programa, tienen un programa que es muy interesante, ¿verdad? En donde ellos se fijan unos objetivos en donde la automonitorización es muy importante. Y ese es un tema que incluso yo suelo discutir muy frecuentemente, incluso con colegas, ¿verdad? Y con algunas nutricionistas que le sugieren a sus pacientes que no se, entre comillas, no se traumen con el tema del peso. Pero el tema de la automonitorización es casi tan importante como yo hago mucho diabetes. Nosotros le solemos decir a los pacientes con diabetes que usan insulina que sí o sí se tienen que automonitorizar porque es la única manera de saber si su glicemia va a subir o va a bajar y cuál es la tendencia que tiene. Bueno, con el tema del peso, la cuestión de subirse a la balanza y controlarse el peso diariamente es una cuestión fundamental, ¿verdad? Es la única manera de poder tener el control de la situación. Y esta política de control y de mantención del peso, la única manera de poder saber si uno va por buen camino es subirse a la balanza. Eso es una cuestión que está en la cual se insiste dentro de este programa, ¿verdad? Evaluar, ponerse este objetivo, evaluar continuamente y ponerse un objetivo y ponerse algunas soluciones para en caso de que se salga de los objetivos determinados. Esos objetivos entonces se ponen de acuerdo a un sistema de semáforos. El semáforo es si ganó menos de 2 libras, entonces se refuerzan los mensajes positivos. Si tiene entre 3 a 4 libras de ganancia, entonces se pone digamos, en zona amarilla, que sería, se refuerza con otro tipo de mensaje. Y si gana más de 5 libras, entonces se le ofrece un mecanismo de herramientas para tratar de que el paciente vuelva a las zonas amarillas o verdes, ¿verdad? Con un esquema, con un protocolo de trabajo. Con este esquema, el 50% de los pacientes va a tener éxito para mantener su peso y el 50% de los pacientes va a ganar peso, no importa el método que se utilice. Es decir, va a haber un grupo de pacientes que no va a funcionar cualquiera sea la metodología que se utilice, ya sea que se utilice un método de contacto por mail, por internet o entrevistas cara a cara. El relacionamiento, la consistencia del ejercicio es muy importante. Se le sugiere que haga todos los días y sobre todo es importante que sea a la mañana. El programa sugiere que se haga más bien a la mañana porque regula mejor, sobre todo regula mejor el apetito. Una cuestión que me pareció muy interesante y eso, dicho sea de paso, una cuestión, por ahí podemos tener en la hora de la discusión una cuestión, lo podemos discutir, pero una cuestión personal es que la mayor parte de los pacientes que tienen mejor control
utilizan estos programas que están en los smartphones de contaje de pasos, ¿verdad? Para monitorizar la cantidad de pasos y sus objetivos. Y, em, y duerme mejor. O sea, es muy importante que el paciente, los pacientes que mejor controlan su peso son los pacientes que van temprano a la cama y se levantan más temprano, ¿verdad? Y esta última slide me pareció fantástico. El punto central de la, el punto central del, de la relación médico-paciente que debe haber entre el paciente que busca bajar de peso y el médico que lo está atendiendo. La compasión no es fácil sentirse bien y el paciente, y uno tiene que empatizar con la falla y no criticar al paciente. O sea, no es fácil bajar de peso y no es fácil mantenerse en el peso. Y el que les está hablando tiene más de 30 kilogramos metro cuadrado de superficie corporal, así que habla con propiedad sobre este tema, ¿verdad? Y realmente no es fácil. Así que yo personalmente me siento absolutamente identificado con esta frase, ¿verdad? Este otro tema también es interesante, no juzgar, ¿verdad? Los valores, cada paciente tiene motivos diferentes para bajar de peso y tiene valores diferentes y uno no está ahí para juzgar, uno está para ayudarle al paciente por motivos de salud. Y cada uno tiene sus valores diferentes y uno está para ayudar desde el punto de vista médico. Si uno y uno tiene que aprender a convivir con los valores y tener la mente lo suficientemente amplia para poder ayudar médicamente a alguien en ese punto. Y eh, aceptar los cambios de humor del paciente y las elecciones que hace el paciente de acuerdo a las opciones que uno le da, ¿verdad? Yo creo que este es un punto por el cual probablemente muchos de los colegas que están prendidos en esta sesión habrán asistido, ¿verdad? Yo no voy a hablar hoy sobre farmacología muy profunda sobre el punto. Quiero Les voy a mostrar una idea que hace rato que venía puntualizando con mis compañeros de trabajo. De repente encontré un slide que resumía algo que yo venía pensando hace bastante tiempo, ¿verdad? Y me pareció súper interesante porque no lo había visto en otra parte y dije, mira un poco, había sido que alguien ya lo había pensado y me parece súper bueno. Así que decidí poner esta conversación. Es una autora de una universidad, de la Universidad de Yale, había dado una conversación sobre esto. Había presentado a un paciente de un bombero que tenía 47 kilogramos metro cuadrado y que le decía que él era una bomba de tiempo, un diabético hipertenso con hiperlipidemia que estaba en pioglitazona, citalipina, lisinopril con aspirina y que él había hecho mil cosas ya, ¿verdad? Había estado en un reemplazo de alimentos, se había ido al gimnasio, en fin, mil cosas, pero no había, a pesar de eso, con el tiempo había subido notablemente de peso y, en fin, había llegado a estos 47 kilogramos metro cuadrado a pesar de haber sido un gran deportista en su juventud, ¿verdad? Y quería alguna solución para ese problema. La realidad es que había comenzado la conversación diciendo de que si bien es cierto, prácticamente el 100% de los pacientes con diabetes reciben medicación para la diabetes,
solamente el 2% de todos los pacientes con obesidad que tienen criterios para recibir medicación para la obesidad reciben medicación. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Y la verdad es que no existe una explicación muy clara, pero vamos a conversar un poquito sobre ese punto. Si vamos a ir por los pacientes que tienen, los pacientes con diabetes en particular, realmente los pacientes con diabetes tienen varias opciones, ¿verdad? Probablemente la fentermina sola no sea la mejor de las opciones porque es un fármaco adrenérgico que de hecho la FDA la tiene aprobada solamente para 3 meses para toda la población y es un fármaco que produce taquicardia, no tiene pruebas de seguridad cardiovascular, pero la fentermina topiramato, por ejemplo, que es una droga que está en plaza actualmente, es una droga aprobada en pacientes con diabetes múltiples con morbilidades y no ha dado pruebas de ser insegura cardiovascularmente hablando. El liraglutide, todos lo conocemos como una droga que ha probado no solo ser segura, sino ser beneficiosa desde el punto de vista cardiovascular. Y el orlistat es una droga, es un inhibidor de la absorción de la glucosa a nivel intestinal, de la alfa-glucosidasa, que ha sido probada como, incluso como preventiva de la diabetes y una droga antiobesidad moderadamente efectiva, ¿verdad? En el tratamiento de la diabetes existen todas estas drogas, los análogos del GLP-1, los inhibidores del SLGT2 que promueven la pérdida de peso. Y la metformina, que es una droga neutra para el peso, y drogas que se pueden usar en la diabetes, como el topiramato solo, que también tiene propiedades antijaquecosas, y el bupropión solo, que se puede utilizar en la cesación tabáquica, que es un antidepresivo, y que se puede usar también en el contexto de la diabetes. O sea, sí existe una amplia gama de medicación que sirve para el peso y que se puede utilizar en personas con diabetes. Y esta es la nueva frontera, ¿verdad? O sea, los multiagonistas, las drogas GLP-1, que también son agonistas del péptido, de los péptidos agonistas del glucagón, y también que tienen efectos sobre el péptido insulinotrópico, ¿verdad? Y que han demostrado que algunos incluso como el tirzepatide, que es el agonista dual, que ya tiene estudios en fase 3, por ejemplo, eh, en pacientes con diabetes y en tratamiento, por ejemplo, para la esteatohepatitis y para el descenso de peso, ¿verdad? También están los agonistas triples, que bueno, que están, digamos, ya se están probando en animales actualmente. O sea, esta es la nueva frontera. O sea, tenemos y vamos a tener una serie de drogas que se van a poder utilizar en el peso en pacientes con diabetes, como lo que nos está mostrando esta doctora en esta sesión, ¿verdad? Nosotros acá está lo que les había hablado, el Orlistat, que es moderado, que puede promover una pérdida de peso más o menos de 6 kilos. La naltrexona bupropión, que es un antagonista de los opiáceos con un inhibidor de la recaptación de dopamina y norepinefrina, que también hace perder aproximadamente unos 5 kilos de peso, no existe en nuestro mercado en la actualidad. Acá está la fentermina topiramato, que sí tenemos, que es un agente eh, que promueve la liberación de norepinefrina y un modulador GABA, ¿verdad? Y que hoy por hoy es el agente, digamos, más potente conocido para la pérdida de peso. Puede hacer perder en su dosis máxima hasta 10 a 12 kilos aproximadamente, ¿verdad? Y lo tenemos en nuestro mercado en este momento. Y el liraglutide, que en este momento tenemos la forma para tratamiento de la diabetes hasta 1.8 miligramos diarios,
pero en el Brasil existe la forma para tratamiento de la obesidad que puede ir hasta 3 miligramos. Aparte de eso, están los análogos que no tenemos en nuestro medio, como el exenatide de larga acción, el albiglutide, el semaglutide, todos tienen efectos sobre el peso, efecto beneficioso, ¿verdad? Y los inhibidores del CLGT2, que son, que nosotros tenemos acá, la empaglifosina y la dapaglifosina, que son primariamente antidiabéticos, pero que ayudan a través de la disminución del gasto energético por pérdida de glucosa a través de la orina, también ayudan a la pérdida de peso. Todas estas drogas pueden ser utilizadas en el paciente que estuvimos conversando anteriormente. Pero acá hay que tener en cuenta una cuestión que es importante. Existe una enorme variabilidad en la respuesta de los pacientes a todo lo que le vayamos a plantear. Todos los pacientes varían en su respuesta a la dieta. Vamos a tener que todos los pacientes van a responder más o menos acá, pero vamos a tener pacientes que respondan poco y pacientes que van a responder muchísimo a la dieta. Al liraglutida vamos a tener pacientes que respondan casi nada o pacientes que respondan mucho. Lo mismo para la cirugía, lo mismo para la fentermina topiramato. Es decir, vamos a tener pacientes que respondan en un 5%, 10, 20% y pacientes que no respondan prácticamente nada. Es decir, no podemos pretender que ninguna medida terapéutica responda o den resultados óptimos en el 100% de los pacientes. Entonces, esta es la lámina que yo les dije anteriormente. La realidad es que, y prácticamente todos los pacientes van a, en algún momento determinado, con todas las medidas que les planteen, van a entrar en meseta. Entonces, la realidad es que todos los pacientes van a necesitar un cambio de política. Y eso ocurre con todas las medidas farmacológicas y con las medidas no farmacológicas. Entonces, hoy un paciente va a responder a una dieta cetogénica y después ya no va a responder. Probablemente haya que cambiarle a una dieta vegetariana o vegana. Después se va a aburrir de su dieta vegana y hay que pasarle a una dieta con otra composición. Y después hay que pasarle a otra dieta convencional, hipocalórica. Y ir rotándole porque nadie a lo mejor tolera el mismo tiempo de dieta toda su vida. Y con los fármacos pasa lo mismo. Todos van a hacer meseta en algún momento determinado. Hay drogas que se pueden usar solamente por 3 meses, como por ejemplo la fentermina o los adrenérgicos en general. Y si bien es cierto, la fentermina topiramato hay experiencia utilizándose incluso hasta 2 años, también hacen meseta. Hay que ver qué pasa con el liraglutide, pero probablemente también. Entonces, este esquema hay que recordarlo. Probablemente haya que cambiar por otro o combinar con otro tipo de droga para ir siguiendo. Y la pregunta es cuándo se suspende. Y probablemente la respuesta sea nunca. Porque el problema de la obesidad, uno nunca se cura. La obesidad, como la diabetes, es un problema crónico de salud con el cual uno nace porque genéticamente uno está predispuesto a ese problema. Entonces, uno combate con un problema que va a llevar toda la vida y ese es un problema que el médico tiene que entenderlo muy claramente y que se lo tiene que hacer entender muy claramente al paciente para poder entender el pronóstico y la perspectiva que uno le está planteando. Entonces, uno plantea un tratamiento. Si el paciente baja menos del 5% a los 3 meses, hay que plantearle cambiarle la droga. Si baja entre 5 al 10%, continuar con la misma droga.
Si entra en plató, entonces quizás continuar con la misma droga o agregarle otro nuevo medicamento. Si perdió más del 10%, continuar indefinidamente con la misma droga, y si entró en plató, quizás plantearse, de acuerdo a las preferencias del paciente, una nueva droga o agregarle algo nuevo. Y con que el paciente y el médico entiendan que si se suspende la medicación, el paciente va a volver a subir de peso. Entonces, el planteamiento en este paciente que habíamos conversado es que el paciente va a comenzar con metformina, cambio en el estilo de vida, probablemente le vamos a dar un SLGT2, acá le podemos dar fentermina topiramato en algún momento, va a recibir liraglutide, después quizás se va a dar semaglutide, y en algún momento quizás le tendríamos que plantear a este paciente que tiene 47 de índice de masa corporal cirugía bariátrica. Una cuestión, y esto es algo mío que yo les hice, que me pareció muy interesante, porque hace poco hicimos una revisión de costos del precio del tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2. Y me pareció interesante esto. Estos son los costos de los medicamentos que tienen efecto de peso en el tratamiento en el tratamiento de la diabetes. El liraglutide es una droga, a la dosis máxima que se utiliza en diabetes, acá no está incluida el Saxenda porque no tenemos acá en nuestro medio, puede llegar a salir 2.649.000 guaraníes solamente a la dosis máxima de 1.8, porque cada ampolla sale 800.000 guaraníes aproximadamente. El Orlistat a dosis de 120 miligramos 3 veces al día puede llegar a salir 720.000 guaraníes. La fentermina topiramato a dosis máxima 380.000, la empaglifosina 375.000 y la apaglifosina 178.000 guaraníes. Si ustedes utilizan metformina con liraglutide, que probablemente le va a bajar de peso, van a tener este precio. Metformina con esto. Si ustedes utilizan la metformina y le dan fentermina topiramato, van a tener este precio. Pueden combinar con un SLGT2 y van a sumar el aumento del peso de los dos para obtener los beneficios cardiovasculares con esta droga. Porque la realidad es que no existe hasta este momento ningún estudio que hable de beneficios cardiovasculares de la fentermina topiramato que tiene el liraglutide. O sea, todavía no podemos hablar de que esta droga tenga beneficios cardiovasculares que muestre el liraglutide. O sea, la gente, los diabetólogos me van a hablar del estudio LEADER que habla de los efectos beneficiosos del liraglutide sobre el cardiorrenales que tiene el liraglutide, y que eso no podemos poner en igualdad de condiciones con la fentermina topiramato. Pero sí, la empaglifosina y la hipolifosina sí, y se podría combinar estos dos. Y si el paciente no puede pagar este monto, se podría decir que si nosotros le bajamos al paciente el 10% de su peso corporal, podríamos ganar los beneficios cardiovasculares del descenso de peso del 10% del peso corporal, que sí está demostrado en el estudio Look Ahead, podríamos ganar esa ganancia de peso, ¿verdad? Entonces, a ver, para muchos lo que yo estoy diciendo podría ser una herejía, pero podríamos sentarnos a discutir. Finalmente, voy a dar algunas conversaciones. Yo no sé, Caro quizás me esté teniendo ahí ¿cómo es que se llama? Carolina, nuestra coordinadora y censora oficial, debe estar teniendo ahí su cronómetro a punto de tocar ahí su cuestión, pero
quiero que me dé un poquitito de tiempo porque son dos aspectos que filosóficos que quiero que me deje hablar un ratitito más. Metele nomás, doctor. Bueno, las conducciones económicas, o sea, los drivers económicos de la obesidad del tratamiento del sistema individual. Esta es una cuestión que me pareció súper interesante. Ustedes saben que, y esto a mí me parece, de esto no tenemos trabajo nosotros, yo por lo menos no he visto ninguno. Ustedes saben que la obesidad está tan poco reconocida como una enfermedad que incluso en Estados Unidos ni siquiera figura en las fichas como diagnóstico. De todos los pacientes, solamente menos de la mitad de los pacientes tienen en su ficha el diagnóstico, ¿verdad? Y menos del 1% de los pacientes con obesidad reciben medicación. A medida que aumenta el índice de masa corporal, ustedes ven lo que representan los costos anuales del tratamiento. En términos de lo que representa los costos laborales, el ausentismo, el presentismo, las disabilidades, las complicaciones para los trabajadores es enorme. 2.441 dólares de costos adicionales para el empleador para el empleado con índice de masa corporal mayor a 35 por año versus el empleado con peso normal es lo que representa para el sistema. Y la obesidad puede causar que el empleado pierda más días de trabajo. El 77% más 77% más días de trabajo para el empleado que tiene más de 40 de índice de masa corporal y el ausentismo laboral es de 277 dólares para los varones y 407 dólares más para las mujeres. Acá ven, por ejemplo, las complicaciones que afectan al índice, a las personas que tienen índice de masa corporal mayor a 30. Es mucho mayor para estas personas. Y el presentismo, que es la pérdida de concentración, repetición del trabajo, trabajo más lento, que no haga nada dentro del propio trabajo, que es mucho mayor en personas que tienen índice de masa corporal mayor a 40 y que representa en términos de dinero para las empresas mucho más, que eso está medido en Estados Unidos. La Cleveland Clinic tiene un plan de salud para los empleados que tienen un índice de masa corporal entre 35 y 40. Es tan importante todo este tema que existe todo un plan para esta gente que tiene este índice de masa corporal. O sea, este problema de la obesidad es un problema económico y como tal es así, es como la influenza. Vacunarle a la gente en las empresas es tan importante, es muy importante porque si uno le vacuna a sus empleados, uno evita que la gente falte a su trabajo. Entonces, mejora las perspectivas de pérdida de dinero en las empresas. Y con el tema de la obesidad pasa lo mismo. Bueno, esta es mi tesis para el fin de curso de endocrinología. Les cuento la historia de esto brevemente, Caro, no me cortes. Yo estaba buscando hacer el tema de prevalencia de obesidad y sobrepeso y entré en una oficina y quería hacer una comparación entre la gente que trabaja en el mercado y en los empleados públicos, con una oficina de empleados públicos. Y entré en la oficina de correo y nunca más salí de ahí porque me encontré que había carteros que caminaban todo el día
varones que estaban en su oficina y mujeres que estaban en su oficina, y decidí hacer una comparación entre los tres grupos. El resultado final fue que encontré que los tres tenían índice de masa corporal más o menos igual. O sea, no había diferencias significativas entre el índice de masa corporal de los tres grupos. Pero lo más interesante de todo era de que básicamente la composición era diferente. Los grupos, eran los varones oficinistas, en donde había obesidad mórbida. Entre las mujeres había obesidad mórbida y grupos de obesidad muy severa. Pero entre los carteros que caminaban todo el día no había obesidad mórbida y sí había mucho sobrepeso. Primer dato. Segundo dato, los determinantes de la obesidad entre las mujeres. Las mujeres tenían mucho menos actividad física, o sea, el tiempo de caminata mayor a 1 hora entre las mujeres era mucho menor, comparado lógicamente con los varones, y tenían mucho menos práctica de deportes. El tiempo libre mayor a 2 horas entre las mujeres era mucho menor, porque las mujeres, aparte de su trabajo, después cuando se iban a su casa, tenían que ocuparse de las cosas del trabajo y de ocuparse de sus hijos, y los varones se dedicaban a otras cosas. Bueno, en síntesis, las mujeres tenían menos actividad física, menos tiempo libre, y los varones tenían más actividad física. Y eso no es una cuestión, no una cosa nuestra nomás. Ustedes se dan cuenta en las tendencias en Estados Unidos de la actividad física de las mujeres. Con el tiempo, las mujeres fueron cada vez teniendo menos actividad física que los varones en Estados Unidos, por ejemplo. El determinante del peso en los varones es el consumo de energía. Ustedes ven, en los varones era 979 el exceso, 706 en los varones oficinistas y solamente 606 en las mujeres. O sea, tenían igual cantidad de índice de masa corporal, pero en las mujeres era el déficit de actividad física y en los varones era el exceso de ingesta calórica. Entonces, el tema es encontrar a ese grupo. Y el tema es que había mucha obesidad mórbida. Y entonces la pregunta es, yo después de ver esas estadísticas que les estuve mostrando anteriormente, dije, ¿hasta qué punto, cuál es el rendimiento laboral de esa gente? ¿Hasta qué punto no era importante hacer una política laboral de eso? ¿Qué tanto era la disminución y el costo de la disminución del rendimiento laboral que generaba esa enorme cantidad de gente que tenía obesidad mórbida? Dejo colgando esa pregunta para el momento de la discusión. Y la última parte es esto: la evaluación de los factores sociales determinantes de la obesidad. Me hizo acordar esto, y esto ya es más filosófico todavía. La pandemia golpea me hizo acordar yo creo que el COVID nos restregó en la cara qué tan importante es lo social y lo económico en la salud. Como nunca nos dimos cuenta qué tan importante es nuestra situación social frente a la salud, ¿verdad? El Bronx, que es la zona, ¿de dónde son los que más se mueren de COVID en Nueva York? De la zona más pobre de Nueva York, del Bronx. ¿De dónde son los que más se mueren en Estados Unidos? De las zonas más deprivadas. Este muchachito es un muchachito de una favela de Singapur. Cuando Singapur es uno de los países que mejor controló su epidemia al principio, porque cuando empezó la epidemia vino toda su gente y ellos le pusieron en hoteles de salud, ellos tenían Sheraton y cosas por el estilo, le metieron a todita su población rica ahí y perfecto anduvo la cosa. Pero después el problema es que comenzaron a salir ellos tienen una favela ahí donde tienen sus inmigrantes que vienen de todas partes de sus vecinos, y se les enfermaron sus favelas
y comenzaron a salir de ahí y se les expandió y los tuvieron que meter a todos en su favela y después tuvieron que darle crédito y todo lo que hicimos nosotros también y se les descontroló su epidemia, igualito que nosotros también, ¿verdad? Y tuvieron problemas con su gente pobre, ¿verdad? Y esto es Estados Unidos, esto es sus empaquetadoras de carne. Y los focos de epidemia más importantes fueron en fábricas como esta. En Estados Unidos también se está dando eso, ¿verdad? Sus afroamericanos y sus hispanos son los que le están dando problemas en su epidemia también a los americanos. Y estos son los focos de donde ocurre en Barcelona la mayor foco de contagio en sus barrios más pobres, ¿verdad? Entonces, las inequidades sociales son las que generan este tipo de situaciones. Y donde hay más obesidad y diabetes, en donde hay más segregación residencial, en donde hay más violencia comunitaria, en donde hay inseguridad alimentaria, en donde hay discriminación racial, en donde hay discriminación en la salud, ¿verdad? En donde existen problemas de medio ambiente y medio ambiente social, en donde hay violencia y discriminación, ¿verdad? Ahí es donde hay. Y en ese sentido les quiero mostrar este trabajo que me pareció muy interesante, un experimento social. em, lo que hicieron básicamente es, encontraron un lugar, ¿verdad? Donde había gente que estaba dentro de la franja de pobreza, le dieron unos bonos y les dijeron, bueno, les damos la oportunidad de que se muden de lugar. Le vamos a dar unos bonos, le vamos a aumentar un poco los ingresos, pero básicamente lo que van a hacer es mudarse de barrio si es que quieren. Elijan ustedes y les vamos a dar las herramientas para que elijan el mejor barrio que puedan dentro de un barrio medio. A otro grupo le dijeron, bueno, no les vamos a dar las herramientas para que elijan, pero le vamos a dar un poco de dinero para que puedan manejarse. Y a ese grupo no les dieron las herramientas para elegir, entonces ellos se mudaron a barrios más o menos iguales y a otro grupo no les dieron nada, un grupo de control, ¿verdad? El grupo que se mudó a un mejor barrio, por el solo hecho de haberse mudado de barrio, disminuyó su índice de masa corporal y disminuyó su hemoglobina glicada. O sea, el solo hecho de mudarse de barrio redunda en una reducción del índice de masa corporal significativa y reduce su control metabólico. Y ese no es un problema solamente de interpretación de zurditos, es una cuestión biológica, porque existe un problema de disminución de disfunción endocrina, de disminución de marcadores inflamatorios, de disminución de evidenciable en la epigenética y también de cuestiones biológicas claras que se pueden seguir en evolución biológica. Entonces, y esto me encantó, la inseguridad alimentaria transforma el interrogatorio buscando el hambre como un signo vital. Si uno le pregunta a una persona si en los últimos 2 meses estuvo preocupado si va a poder comer o no va a comer, o si va a poder tener dinero suficiente para comer en los siguientes 2 meses, eso es un signo vital, ¿verdad? Entonces, la obesidad es un problema que trasciende los límites del escritorio del consultorio del médico. Es un problema que trasciende el problema médico. Es un problema social y es un problema político. Y porque es un problema medioambiental y que tiene que ser resuelto. En parte nosotros lo resolvemos desde el consultorio, pero también lo resuelve la sociedad. Le pedí a mi hija que haga un dibujo que identifique un poco lo que yo hago últimamente. A medida que me voy poniendo viejo, como quien dice, me dedico a hacer lo que hace Fito Páez. Me pongo a mirar lo que pasa a mi alrededor y me encanta este poema de él. Entonces ella hizo un dibujo que más o menos identifica esto y
quise poner esto al final de esta conferencia. Entonces, espero que les haya gustado esta serie de, más que socialización de conocimiento, es una socialización de ideas y pensamientos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvio. Perdón, Cristina, te dejo la palabra. Excelente, como siempre, escucharte es un placer, así que realmente no pasó el tiempo. Tengo algunas preguntas de la gente que estaba viendo, ¿verdad? Una de ellas es las contraindicaciones que tiene la fentermina y topiramato y qué exámenes tendría que pedirse para poder iniciar ese tratamiento. Y si se puede usar en hipertensos y cardiópatas, ¿verdad? ¿Qué dosis sería la ideal? Bueno, la fentermina topiramato tiene una clara contraindicación, o sea, no contraindicación, sino un cuidado que es muy claro, que es el tema de mujeres en edad fértil. Cuando esta droga fue lanzada en Estados Unidos tenía un tríptico, en donde primero tenía, por un lado tenía, de este lado tenía todas las indicaciones y de este lado tenía el método anticonceptivo, ¿verdad? Porque el topiramato produce, lo más frecuente es el labio leporino, o sea, trastornos en el cierre del paladar, ¿verdad? Y aparte de eso produce otra serie de, con menos frecuencia, otra serie de malformaciones congénitas. Es bastante teratogénica la droga. Entonces la paciente en edad fértil tiene que sí o sí estar utilizando un método anticonceptivo seguro. Eso para empezar, ¿verdad? Es una droga muy teratogénica y se tiene que tener en cuenta ese elemento, ¿verdad? La droga es bastante segura en términos cardiovasculares. Es más, la mayor parte de los estudios en donde se utilizó en pacientes con muchos factores de riesgo cardiovascular, en pacientes hipertensos, diabéticos. Hay un estudio del CONQUER, que es un estudio que incluso ha demostrado que hay un estudio en donde se utilizó en pacientes con prediabetes, y es la droga hoy por hoy que mayor efectividad ha logrado para prevenir la diabetes. Ustedes recuerdan, hay estudios con metformina, hay estudios con inhibidores de alfa-glucosidasa. Esta droga logró una reducción del 70% de casos nuevos de diabetes, ¿verdad? O sea que es una droga bastante segura en ese sentido, a pesar de que no tiene estudios de seguridad cardiovascular per se, ¿verdad? Ha sido utilizada en ese sentido. Se puede utilizar en pacientes hipertensos. El problema es que por su componente de topiramato, como efecto colateral, puede tener efectos sobre el estado de ánimo. Entonces puede tener un poco de efectos, hay que interrogar de tanto en tanto si no tiene, digamos, efectos sobre la depresión, y a veces puede tener un poco, pero hay que tener en cuenta también que la combinación de las drogas, en el sentido de que usa dosis muy bajitas de fentermina, ¿verdad? Casi 10 veces menos la dosis normal de fentermina cuando se usa sola, y dosis casi la mitad de las drogas, de la dosis normal de topiramato que se usa cuando se usa como antijaquecoso o como anticonvulsivante. Entonces también esa es una ventaja. Entonces se ve muy poco los efectos colaterales que se suelen ver cuando se usa dosis plena, ¿verdad? Así que en líneas generales yo diría que es una droga bastante, es una combinación de drogas muy, muy segura. Lo que se recomienda es empezar con las dosis mínimas. Nosotros tenemos acá una tres pasos: 3,5 y 23, 7 y 46 y 15 y 92. Y se recomienda empezar con la primera caja, después ir en la segunda y la tercera. Creo que con Cristina ya habíamos conversado varias veces y realmente creo que la primera caja
nuestra experiencia no ha sido muy buena, que digamos, ¿verdad? En general pasamos rápidamente a la segunda caja, ¿verdad? Porque no, casi no tiene efecto la primera caja, ¿verdad? O sea, es muy poco el efecto y a veces es casi te diría, es una pérdida de tiempo la primera caja, ¿verdad? Sinceramente. Pero es así, ¿verdad? Así mismo, así es. Elvio, hay otra pregunta. ¿Por qué los ejercicios por la mañana? ¿Cuál fue la explicación de pregunta? El programa, el expositor de esa charla dijo que regula mejor el apetito. Regula mejor el apetito. La persona que se levanta a la mañana temprano, como que le regula mejor el apetito de todo el día. O sea, se empieza la mañana y como que ya le produce luego saciedad ya desde la mañana y todo el día ya está saciado. Le ayuda a saciarse mejor durante el día y que como que como que es forma parte de un combo de actitudes, de disciplina, ¿verdad? Eh, es como una suerte de repente cada uno tiene una disciplina que le viene bien, pero a ellos les va bien con esa recomendación. No, como que forma parte del combo que a ellos les va bien con eso, ¿verdad? Excelente. Preguntan también por qué hay diferencia en la dosis de la liraglutide para el tratamiento de la obesidad y para el tratamiento de la diabetes. Porque es una cuestión realmente es una cuestión de dosis-respuesta, no más, me parece, ¿verdad? En realidad, em, en realidad hacía falta nomás llegar a esa dosis, ¿verdad? Porque se había llegado hasta 1.8 y se había notado que realmente bajaba de peso, ¿verdad? Ya. Entonces después se dijo, bueno, ¿y qué pasa si llegamos a 3 miligramos? ¿Verdad? Llegaron hasta 3 y se dieron cuenta de que bajaban más todavía de peso, ¿verdad? Entonces llegaron a la conclusión de que podían sacar un producto de hasta 3 miligramos y creo que es una cuestión de marketing sacar, porque ellos lo que hicieron fue sacar un producto que se llama Saxenda, que es del mismo laboratorio, y ese producto fue licenciado exclusivamente como tratamiento de la obesidad y dejaron el Victoza como licenciado solamente para el tratamiento de la diabetes, ¿verdad? Pero realmente el, el Saxenda se utiliza también para tratamiento de la diabetes, o sea, perfectamente se trata a pacientes con diabetes también, ¿verdad? Y anda perfectamente, o sea, se utiliza indistintamente. Es una cuestión de dosis-respuesta nomás, ¿verdad? O sea, Claro. no hay problema en utilizar. Otra pregunta. ¿Tu experiencia en el tratamiento de la obesidad de las microalgas? Ninguna. Perfecto. Bueno, esas eran las preguntas. ¿Verdad? Yo creo que yo tengo 3 preguntas. acá está el doctor Gocelabro, le dejo a él ya. Primera pregunta, Elvio. El doctor Francisco Cabrera pregunta, en tu experiencia, sobre la alteración del perfil hepático posterior al uso de Istaril. Con el Istaril, nada. Pero tengo una experiencia con el Orlistat. Correcto. No me preguntó sobre eso, pero quiero puntualizar sobre ese punto Correcto. Adelante. porque generalmente se habla de que el Orlistat, se habla de que el Orlistat es de todas las drogas, es la más inofensiva de todas, ¿verdad? Porque el Orlistat pues hace mucho tiempo que está en el mercado, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo que está, porque antes estaba el original, que era el Cenical, y antes estaban las adrenérgicas, que siempre fueron, digamos, muy vilipendiadas, digamos, ¿verdad?
Me refiero a la fentermina, todas las otras que fueron muy utilizadas por las farmacias de preparados magistrales y todo eso. Y lo único que teníamos como alternativa era el Orlistat. Y, y bueno, y la gente no quería muchas veces utilizar adrenérgico, entonces se le daba eso como alternativa, como que era muy inofensiva. Pero la realidad es que hay que tener cuidado con el tema del Orlistat, porque a veces puede producir hepatopatía y bueno, es una cuestión que hay que tener cuidado. Yo no tengo ninguna experiencia negativa con el tema de la hepatopatía la fentermina topiramato hasta ahora, ¿verdad? Pero está citada entre los efectos colaterales, definitivamente. Perfecto. Otra pregunta que tenemos es de la doctora Mirta Vera, que es la ansiedad en el tratamiento de la dieta, ¿cómo es que podemos manejar en los pacientes? La ansiedad. Todo un tema. Eh, y es normalmente esto, bueno, normalmente este tema del tratamiento de la obesidad, yo te diría que nosotros estamos en pañales con respecto al tema del tratamiento de la obesidad. Yo mismo no me considero un especialista en este tema, ¿verdad? O sea, yo quiero ser absolutamente honesto en este punto, ¿verdad? Yo hago obesidad, yo estoy muy convencido de que el tratamiento de la obesidad es el tratamiento central del tratamiento de la diabetes, ¿verdad? No traje acá el slide porque estoy reservando para otro evento ese tema. Me encantó, hay un slide que me encanta de ese punto. Dice, no tratar la obesidad en el contexto de la diabetes es poner una curita. Correcto. Eh, porque bajarle de peso al paciente con obesidad, al paciente Con diabético diabetes. con diabetes, bajarle de peso es maravilloso, es sacarle la insulina, es bajarle la medicación a la mitad, realmente es maravilloso. Entonces yo soy un defensor acérrimo de bajarle de peso a los pacientes 10%, si puede 15%. Y si el paciente es muy obeso, enviar la cirugía bariátrica me parece espectacular. Eh, entonces, yo creo que es muy importante. Y, y creo que el tratamiento es multidisciplinario, ¿verdad? El problema es que es muy costoso, y el problema es que toda esa historia es muy costoso. Y yo creo también que hay programas multidisciplinarios que son muy exitosos. No voy a citar nombres, pero hay gente que vino y ya se fue, ¿verdad? De tratamiento multidisciplinario. Y gente y no, que van a psicólogos, nutricionistas, su endocrinólogos, o sea, tienen así un programa multidisciplinario, ¿verdad? Y, pero todo eso es muy costoso. Entonces, el manejo que puede hacer el clínico o el endocrinólogo, como en mi caso, es limitado. Personalmente, yo utilizo, hay gente que tiene experiencia interesante enviándole al psicólogo. No le envío personalmente a ningún psiquiatra porque los psiquiatras son muy agresivos con la farmacoterapia y en algunos casos incluso si no tienen experiencia en el manejo de patología crónica terminan empeorando la situación. Los psicólogos si tienen experiencia a veces resuelven y en mi caso personal yo utilizo muy poco los antidepresivos y los ansiolíticos. Estos medicamentos nuevos, como en el caso de la fentermina topiramato, ayudan bastante. eh, y en algunos casos, estos medicamentos adrenérgicos, en el caso de los pacientes jóvenes, funcionan bastante bien. No hablé de ellos porque no era el objetivo de la charla. En algunos casos, los pacientes necesitan medicación para bajar de peso y eso les ayuda a sobreponerse a la ansiedad, ¿verdad?
Sí, los pacientes muy ansiosos a veces necesitan medicación, no hay de otra. O medicación terapia alternativa, así tipo yoga o actividad física y ese tipo de cuestiones. Pero yo tengo muy poca experiencia con medicación alternativa, así. Y acá hay Correcto. poco de eso, ¿verdad? Realmente. Tengo Otra, poca experiencia con eso. ok, otra pregunta que surge de la doctora Birta Beatriz Sosa es ¿por cuánto tiempo se podría usar la fentermina topiramato y cómo se iría suspendiendo el uso? No, medicación, una vez, si el paciente tolera bien la fentermina topiramato, es una de las drogas que se puede usar por más tiempo, ¿ah? Si el paciente anda bien con eso, yo le Ujú, sostendría 2 años hasta que haga meseta. correcto. Justamente por eso había mostrado esa lámina. La experiencia con fentermina topiramato, los estudios son a 2 años, o hasta que haga meseta, o hasta que Correcto, haga sí. meseta. Y la doctora Fati Medina pregunta, ¿en qué momento del tratamiento, me imagino referente al índice de masa corporal, en qué momento indicarías el inicio de la actividad física a tus pacientes? Desde el principio. O sea, perdón, Independientemente de la... me reiteraba otra vez, así, ¿cómo Sí, dice la dice, ¿en qué pregunta? momento del tratamiento indicas el inicio de actividades físicas? Desde la hora cero que empieza el tratamiento para reducción de peso, me imagino. Sí, sí, desde la hora, desde el momento, si puede y no hay ninguna contraindicación desde el primer momento, desde el Correcto. primer momento. Esta pregunta es mía, Elvio. ¿Hay farmacológicamente alguna esperanza que en algún momento se desarrolle o un estimulante de la leptina o un inhibidor de la grelina como fármacos alternativos, considerando que existe un compromiso hormonal tan grande de desequilibrio en estos pacientes? Yo creo que sí, con el tema de la leptina, yo creo que yo creo que sí. Con la grelina no leí nada todavía, pero con la leptina sí. Me parece que se está desarrollando. Creo que Cristina, vos tenías luego, tu tesina luego estaba orientada en ese sentido, en el sentido del dosaje de leptina, ¿verdad? Pero creo que se está trabajando luego sobre ese tema. Y ese trabajo que les mostré así, abuelo de pájaro, era justamente que se le había inyectado leptina, ¿verdad? Para revertir el fenómeno de rebote, ¿verdad? Correcto. O sea, en el paciente que había bajado ya de peso, que había bajado ya de peso, para revertir los efectos de la reducción del gasto energético y el rebote que generaba el gasto, la reducción del gasto, porque la reducción del gasto energético pues es lo que produce la respuesta endocrinológica que genera el aumento de peso otra vez. Y la inyección de leptina es lo que genera, digamos, la contrarrespuesta a eso, ¿verdad? Y podría eventualmente hacer de Para que poder no vuelvas a mantener. subir de peso, ¿verdad? Pero en ese momento. Hay que identificar el momento, o sea, cuando vos bajas de Claro. peso, ahí darte identificar en ese momento. Realmente el problema de toda esta historia es que es perpetuar la farmacoterapia, es la farmacolización eterna Sí, de este fenómeno, pero que ¿y no es el qué me mejor vamos a camino. hacer? No sé, no Ujú. hay de otra. O- Empezaste tu charla diciendo que a la bajada de peso, luego con el tiempo corresponde la resubida de peso. Entonces no sería escabellado pensar que finalmente la subida y bajada de peso respetan la tercera ley de Newton, la ley de la acción y la reacción. Como en cualquier otro fenómeno físico, también se aplica acá. Entonces, a cualquier acción que hagamos con el paciente para reducir el peso, sabemos que va a haber una reacción de reganancia, por lo tanto, nuestra artillería va a tener que ir dirigida, y ya sea los cambios en el estilo de vida, la actividad física, la farmacoterapia o cualquier otro elemento que podamos tener a mano, pero entiendo que el núcleo central de la preocupación nuestra como internistas debe ser que el paciente pierda peso a como dé lugar. Todo lo que hagamos para que pierda peso va a ser para él menos dañino
que si sigue manteniendo el sobrepeso que tiene. Esas no son palabras mías, son del Premio Nobel Gregorio Marañón. Sí, así mismo. Y una cosa más, te voy a decir una cosa que le suelo comentar a mis pacientes y con esto ya termino para que no se desespere Carolina. Yo le suelo decir a veces a mis pacientes, y eso yo te digo con una experiencia personal, es un tipo que tiene más, vuelvo a reiterar, un tipo que tiene más de 30 índices de masa corporal, que soy yo, ¿verdad? Cuando vos dejas de pensar en la idea de bajar de peso, comenzás a subir de peso. Sí, O es sea, correcto. vos sos un tipo que estás bajando de peso, ¿verdad? Cuando vos dijiste, acá llegué, ya estoy listo, hasta aquí quise llegar, con esto yo estoy Empieza de vuelta. contento, empezás a subir de peso. Toda tu vida tenés que estar pensando hacia abajo Es en la correcto. idea de seguir bajando de peso, porque De cuando perder peso. dejas de pensar en la idea de bajar de peso, empezás a subir de peso. Brillante. Cristina, no Es, sé si querés hacer alguna pregunta más. No, creo que están todas respondidas. Excelente, como siempre, ¿verdad? Me encanta escucharte, ¿sabes? Elio, que yo soy tu fan número uno. gracias. Y no, yo te quería responder lo de la leptina. Mi tesis era Sí, leptina e insulina en obesos y en personas de peso normal, ¿verdad? En mi población todos tenían hiperleptinemia y exacto, por la resistencia a la insulina. O sea, cuanto más obeso, exacto. más leptina alta, ¿verdad? Y Pero no le inhibe el apetito. no inhibe el apetito, pero sí hay tratamientos, porque hay obesos que tienen hipoleptinemia. Entonces ahí se usa la leptina recombinante con otro de los fármacos antiobesidad, con lo cual el paciente logra bajar de peso. Pero son pacientes contados, pero se está usando. Eso es lo que yo sé. Entonces, yo Y me bueno, despido de vos y te agradezco muchísimo y espero que se repita esta conversación, ¿verdad? Porque nos fantástica. involucra tanto en la parte del tratamiento como en la parte social, en la parte del ser humano, ¿verdad? Que es tan importante preocuparnos y hacer una reflexión sobre eso. Muchísimas gracias, Helio. Un abrazo grandote. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos y nos Buenas veremos en la noches. siguiente sesión de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna.